Buenas noches con todos. Bienvenidos. El día de hoy vamos a abordar el tema de modalidades y herramientas para la contratación pública eficiente. ¿Ok? Este es el capítulo y el título 3 de la nueva ley de contrataciones públicas, la ley 32069. Modalidades para la contratación pública. El Estado, cuando ya definió su expediente de contratación, cuando el Estado ya sabe que va a contratar en bienes, en servicios, en obra, ¿correcto? El paso que tiene que dar es el siguiente, ¿correcto? Es definir si va a realizar los métodos y las modalidades clásicas que conocemos en la vigente ley, que es el concurso público, que es la licitación pública, que es la subasta inversa electrónica, que es la contratación directa, la adjudicación simplificada, ¿ok? El Estado va a tener que definir qué herramienta, qué modalidad de contratación va a aplicar en cada caso en concreto, en bienes, en servicios, en obra pública, ¿ok? Pero en la nueva ley, a partir del artículo 34 y siguientes, vamos a ver las diferentes modalidades de la contratación pública. Eficiente, como lo ha denominado la ley 32069. ¿Ok? Bien, cuando en esta nueva ley, el capítulo 1, habla sobre los contratos menores. Muchos de ustedes seguramente se acuerdan de los contratos o de las compras menores a las 8 ITs, ¿correcto? Eh, el tema de las compras menores a las 8 ITs con la ley vigente no estaba regulada, no estaba dentro de la ley 3022.5, ley de contrataciones del Estado. Pero en la nueva ley, el artículo 34 regula los contratos menores dentro de la modalidad de contratación pública. ¿Ok? Ojo con eso. Actualmente, con la ley vigente, si uno quiere comprar por debajo de las 8 ITs, lo realiza mediante órdenes de servicio. Hay la obligación de publicarlas en el SEACE, pero no hay un control dentro de la ley de contrataciones. A diferencia de esto, la ley 32069, nueva Ley General de Contrataciones Públicas, establece en su artículo 34 los contratos menores a las 8 ITs. ¿Qué señala? Que se consideran contratos aquellos celebrados por las entidades contratantes cuyos montos sean iguales o inferiores a las 8 ITs vigentes al momento de la contratación, es decir, esas compras por debajo a las 8 ITs que se realizaban mediante órdenes de servicio, hoy en día con la nueva ley de contrataciones que entra en vigencia en marzo del año 2025, se van a denominar contratos menores, ¿correcto? Contratos menores. Las entidades contratantes, la administración pública, publican en Pladicop, que es la plataforma electrónica de las contrataciones públicas, estas compras, estos contratos menores a las 8 ITs. Y esta debe garantizar la trazabilidad de las operaciones y la flexibilidad de dicha modalidad de contratación, de acuerdo al reglamento. Como saben, todavía el reglamento de la nueva Ley General de Contrataciones Públicas no entra en vigencia todavía. Hay un proyecto, correcto, que ya ha sido publicado por el MEF, pero todavía no existe la versión oficial del reglamento. ¿Ok? Así que en el reglamento vamos a saber mayores detalles de cómo usar
los contratos menores a las 8 UITs? La mayoría de entidades, no digo todas, aprovechan con la ley vigente este tipo de compras por debajo de las 8 UITs para hacer consultorías, para hacer un fraccionamiento indebido y girar órdenes de servicio tras órdenes de servicio, cuando lo correcto es usar este contrato menor a las 8 UITs en temas puntuales, porque la lógica es llevar la modalidad mediante los concursos clásicos, que son concurso público, licitación pública, como lo vamos a ver más adelante. ¿Ok? Pero hay entidades, hay funcionarios que aprovechan que la ley vigente, la 3022.5 y su reglamento, como no lo establece dentro del ámbito de aplicación las compras menores o iguales a las 8 ITs, empiezan a hacer órdenes de servicio tras órdenes de servicio de manera mensual. Y eso acarrea fraccionamientos indebidos en las contrataciones. Y peor aún, giran órdenes de servicio y no las publican en el SEACE. Con la nueva ley esto ha cambiado. El legislador se ha dado cuenta de que hay entidades, hay funcionarios que no utilizan de manera correcta estas compras por debajo de las 8 ITs. Entonces lo que está haciendo es, como modalidad de contratación pública eficiente, el artículo 34 de la 32069 ha establecido que estas compras iguales o menores a las 8 ITs van a tener la denominación de contratos menores. Y tienen la obligación de registrarlo en el Pladicop. Ojo, olvídense del SEACE, ¿ok? Olvídense del SEACE. Ahora, con la nueva ley de contrataciones va a estar vigente el Pladicop, que es la plataforma electrónica donde se van a registrar las modalidades que se publiquen en la contratación pública. ¿Qué otra modalidad establece la nueva ley de contrataciones? Por ejemplo, la compra por encargo. Esto ya existía. La compra por encargo ya lo realizaba y lo realiza con la ley vigente Perú Compras, ¿correcto? Perú Compras al día de hoy puede recibir encargos donde una entidad le indique: Perú Compras, encárgate de esta contratación de una empresa de seguridad. Perú Compras, encárgate de contratar determinado bien. Eso ya existe. Con la nueva ley se va a mantener, ¿correcto? Pero la modalidad es compra por encargo. Ojo, ya hemos hablado, contratos menores como primera modalidad. Segunda modalidad, artículo 35, que vendría a ser las compras por encargo. Y la entidad contratante, la administración pública, puede encargar a otra entidad u organismo internacional la realización de las fases de actuaciones preparatorias o selección a través de un convenio. El reglamento establece las condiciones y los procedimientos para la compra por encargo. A diferencia, correcto, de que en la ley vigente se le encarga a Perú Compras, la nueva ley de contrataciones va más allá y dice que la administración pública, por un convenio, ¿correcto?, entre estados inclusive, o mediante organismos internacionales, le puede encargar a otra entidad u organismo internacional que lleve a cabo el proceso de contratación. Desde la primera fase de la contratación pública, que vendría a ser las actuaciones preparatorias, y también la selección, la segunda fase. ¿Por qué está haciendo esto la nueva ley de contrataciones? Porque recordemos, la nueva ley de contrataciones ha incorporado
los contratos colaborativos, los contratos NEC, los contratos FIDIC. En temas de obra de infraestructura, es por eso que esa lógica hace que, en el caso de los panamericanos, por ejemplo, se utilicen organismos internacionales para llevar a cabo la planificación, la selección. Si recuerdan, el tema de los panamericanos, el primer panamericano que tuvo el Perú, en el gobierno, si no me equivoco, de Ollantumala, y estaba como alcalde Susana Villarán, lo que pasó en el tema de los panamericanos es que el Estado se vio en la necesidad de aplicar otra modalidad de contratación porque no estaba acabando con los estadios, ni con los edificios, ni con las compras, y los panamericanos ya estaban cerca. ¿Qué hizo? Sacar otra modalidad y en los casos panamericanos aplicar los contratos NEC, donde se le encargó a Reino Unido hacer la planificación, donde se le encargó al Reino Unido decirle, ¿sabes qué? No sé planificar, no sé cómo ejecutar rápido, encárgate tú. ¿Qué hizo Reino Unido? Actos preparatorios, selección y adjudicó a una empresa constructora y terminó los estadios dentro del tiempo. Costó más, pero salvó el día. Las obras fueron entregadas. Entonces, este artículo 35, recogiendo esa experiencia, no solamente va a encargar las actuaciones preparatorias o el proceso de selección a Perú Compras, sino también mediante un convenio internacional puede realizar a organismos o a otra entidad pública las fases de actuaciones preparatorias y selección. ¿Qué más? El procedimiento de selección que realice el organismo internacional debe ser acorde con los principios que rigen la contratación pública. Principio de competencia, principio de transparencia, principio de integridad, principio de eficiencia y eficacia, valor por dinero, etcétera, las que hemos estudiado. El convenio de encargo debe incluir cláusulas que establezcan la obligación de la entidad u organismo internacional encargado. Debe remitir la entidad encargada la documentación referida a su ejecución. Básicamente, esta modalidad de compra por encargo, es decirle a otro organismo internacional o a otra entidad, yo como entidad no me doy abasto. Puede ser una municipalidad que no tenga la logística, la administración, la organización, y lo que quiere es, ¿saben qué? Encárgate tu organismo internacional, encárgate tu entidad de realizar esta compra por encargo. ¿Correcto? Tú encárgate de planificar, de hacer todas las actuaciones preparatorias, de realizar la convocatoria, el proceso de selección, y una vez ya me entregues adjudicado la buena pro, yo ya me encargo de la ejecución. Esa es la lógica, compras por encargo. ¿Correcto? No es usual que una entidad encargue la contratación, no es usual. ¿Quiénes se encargan? Cuando a veces hay muchas observaciones por la Contraloría a una entidad, cuando la administración pública tiene contratos de gran envergadura, como los contratos de los panamericanos, por ejemplo, o cuando también se utiliza estas compras por encargo cuando la administración pública, la entidad, no tiene la capacidad de llevar a cabo un proceso de selección. ¿Correcto? Entonces, recapitulando, modalidades de la contratación pública eficiente en la nueva ley 32069. Contratos menores, 8 ITs, compra por encargo, ya lo hemos hablado, el artículo 35, y ahora hablemos de la compra centralizada. ¿Ok?
la compra centralizada que lo define el artículo 36, que se utiliza que por razones de estratégicas o complejidad o necesidad de especialización, las entidades contratantes pueden encargar a Perú Compras u otras entidades todas las fases de proceso de contratación, hasta la liquidación o pago total de bienes, servicios u obras. Entonces, lo que está haciendo esta nueva ley de contrataciones es decir, vamos a hacer compras por encargo y también vamos a hacer compras centralizadas. Es decir, algunas contrataciones las vas a llevar tú, Perú Compras, y otras las voy a ver con organismos internacionales. ¿Ok? Eso es lo que está haciendo. Porque actualmente, con la ley vigente, se le encarga a Perú Compras. Pero con la nueva ley, la modalidad es compras centralizadas para Perú Compras y compra por encargo, que esto puede ser para un organismo internacional. La compra centralizada también le permite que Perú Compras no solamente se encargue de las dos primeras fases de la contratación, que son actuaciones preparatorias, que es la selección, sino también le permite a Perú Compras que se encargue de la ejecución del contrato, hasta la liquidación o hasta el pago total de ese proyecto, de esa obra, de esa entrega de bien, de ese servicio. Para tal efecto, la administración pública, que ha, por razones de complejidad, de estrategia, necesidad en la especialización, las entidades encargantes están autorizadas a realizar la transferencia de partidas de su presupuesto a Perú Compras. ¿Cómo la ven? ¿Cómo la ven? O sea, lo que le está diciendo es, a ver, entidad, puede ser una municipalidad, puede ser un ministerio, por temas de complejidad, por temas de estrategia, por la necesidad de especialización. Yo soy entidad, no cuento con especialistas en mi órgano encargado de las contrataciones, no sabemos cómo contratar, auxilio. Perú Compras, encárgate. ¿Ok? Le estás diciendo básicamente eso a Perú Compras. No sé contratar, quiero comprar bienes, servicios, obras, no lo sé. Perú Compras, tú encárgate de llevar a cabo este proyecto en bienes, en servicios, en obra, y tú ejecuta todo el proyecto, desde actuaciones preparatorias, desde la selección y la ejecución de contrato. A cambio, yo, entidad que he recibido ese presupuesto, te tengo que transferir mi partida presupuestal ya aprobada, para que tú te encargues, pero compras. Esa es la idea, ¿correcto? Entonces la nueva ley te permite hacer compras por encargo para que lo lleve esto a un organismo internacional o compras centralizadas. ¿Y quién centraliza eso? Perú Compras. Es por eso que con esta ley, con esta nueva ley de contrataciones, la 31069, el protagonista, uno de los protagonistas de los que intervienen en la contratación pública, va a ser Perú Compras. ¿Ok? Cuando la totalidad de ejecución contractual o parte de ella se realice en más de un ejercicio presupuestario, la entidad encargada incluye en su programa multianual presupuestaria el monto estimado de la contratación por ejecutar en los años fiscales siguientes. ¿Ok? Entonces, vamos a volver a recapitular. ¿Cuáles son las modalidades de contratación pública eficiente en la 32069? 1. Contratos menores. 2. Compras por encargo. 3. Compra centralizada. 4, y es lo que vamos a conversar ahora, son las compras corporativas. El artículo 37 de la 32069, Ley General de Contrataciones Públicas,
habla que de dos o más entidades contratantes pueden consolidar la contratación de bienes y servicios para satisfacer sus necesidades comunes, a fin de alcanzar condiciones más ventajosas en el mercado nacional o internacional, conforme a la disposición desarrollada en el reglamento. ¿Cuál es la lógica de una entidad va a utilizar esta modalidad de compra corporativa? Cuando va a contratar a una gran escala. Y la idea es que dos o más entidades contratantes se unan para consolidar el mismo requerimiento. Esto es lo que pasa con los ministerios, ¿ok? Que tienen adscrito diferentes entidades. Ejemplo, el Ministerio de Cultura. ¿Qué entidades tiene adscrita? Tiene adscritas el Archivo General de la Nación. Tiene adscrita el Ministerio de Cultura, por ejemplo, a la Biblioteca Nacional del Perú. Entonces, imaginemos, entre otras, imaginemos, si la Biblioteca, AGN, el Ministerio de Cultura quieren comprar papeles a gran escala, lo que van a hacer es, lo que van a hacer es puntualmente realizar una compra corporativa porque se están uniendo dos o más entidades contratantes para consolidar un tema de servicios y un tema de obras. ¿Ok? Este es el artículo 37 que también permite las compras corporativas pueden ser facultativas y obligatorias. En este último caso se encuentra a cargo de Perú Compras. Por eso les repito que esta nueva ley le da más protagonismo a Perú Compras, ¿correcto? A través de compras por encargo, compras centralizadas en la nueva ley. ¿Cuándo utilizar entonces las compras corporativas? Por lo menos dos o más entidades se unen para comprar bienes o servicios. ¿Cuál es la idea? Comprar en volumen. No es lo mismo ir a un supermercado y comprar una caja de panetón, por ejemplo, que ir a un mayorista y decirle dame 1000 cajas de panetón. Por el volumen vas a obtener beneficios de descuento. ¿Me siguen? Esa es la idea de una compra corporativa. Que se unan dos o más entidades del mismo sector, ¿ok? Y hagan una compra en bienes, en servicios. Ahora se viene Navidad. Bienes. Pueden comprar panetón. Pueden comprar regalos. ¿Ok? Pero la idea es comprar a través de un volumen para recibir un mejor descuento, una mejor oferta económica, compra corporativa. Hasta aquí ya hemos visto contratos menores, compras por encargo, compras centralizadas, compras corporativas, y esto está dentro de las modalidades de la contratación pública eficiente. ¿Qué más? Otra modalidad que establece la nueva ley de contrataciones es la compra pública de innovación. Esto sí es nueva. Esto no lo tiene la 3022.5. La actual ley no tiene esta modalidad de compra pública de innovación. ¿De qué se trata? Lo define así el artículo 38. ¿Ok? Las entidades contratantes utilizan la compra pública de innovación para la generación de soluciones innovadoras soportadas por actividades de investigación y desarrollo cuando dicha solución no esté disponible en el mercado, ¿ok? O requiera de adaptaciones, ajustes o mejoras que impliquen la incorporación de elementos innovadores. Para actividades de investigación y desarrollo, ¿ok? Veamos qué tipo de actividades de investigación y desarrollo.
Actualmente el gobierno ya tiene vigente lo que es el gobierno digital. Y dentro del gobierno digital se están implementando nuevos mecanismos, por ejemplo, la inteligencia artificial. Y eso tiene un servicio informático en las cuales va a haber investigaciones, desarrollo tecnológico. Entonces, esos temas no han sido y no hay un proveedor en Perú que te pueda ofrecer ese servicio. Ejemplo. Entonces, esta compra de innovación va orientada a aquellas compras donde no tenemos proveedores en el Perú. Necesariamente vamos a tener que comprar o contratar con empresas del extranjero para temas de actividades de investigación o desarrollo, no solamente tecnológico, porque la ley habla de desarrollo y eso se puede entender de manera muy amplia, ¿correcto? La compra pública de innovación, el CPI, como lo ha denominado la propia ley 32069, conlleva la asunción de riesgos vinculados al proceso de innovación, el diseño de medidas de mitigación de dichos riesgos. El procedimiento de selección de la contratación, la compra pública de innovación, la titularidad de los derechos de uso generados de las actividades de investigación y desarrollo, incluido el sustento de la decisión de optar por este tipo de contratación, son establecidas en el reglamento. El reglamento todavía no ha sido publicado, me refiero al reglamento oficial. Hay un anteproyecto publicado por el MEF, pero vamos a ver qué nos dice el reglamento. Tendría que definir cuándo y en qué casos se debe aplicar una compra pública de innovación. Porque la ley te habla de actividades de investigación y desarrollo, y eso es muy amplio. Pero la idea es que esta compra pública, esta nueva modalidad en la contratación pública, ¿correcto?, sean utilizadas para actividades de investigación y desarrollo. Ya lo hemos dicho, el actual gobierno, el Perú, ya tiene una ley sobre gobierno digital. Entonces puede aplicar y contratar con diferentes proveedores internacionales servicios o bienes para el desarrollo de una determinada actividad que quiera realizar el Estado peruano. Esto es nuevo, no existe en la actual ley de contrataciones. Compra pública de innovación es una nueva modalidad que se incorpora en la ley 32069. Ojo con eso. ¿Qué otro punto más? Los acuerdos marcos. Los acuerdos marcos ya existen en la ley de contrataciones vigente, pero también la recoge como una modalidad de contratación pública eficiente, la 32069, en su artículo 39. ¿Correcto? Voy a pasar, a ver, déjenme un momento. Ok, ahí está. La compra por encargo, compra centralizada. Ya, y aquí estamos en acuerdo marco. Con la actual ley de contrataciones, los acuerdos marcos están regulados en el artículo 113, mientras en la nueva ley de contrataciones está regulada en el artículo 39, que te permite, mediante acuerdos marco, las entidades contratantes realizan por etapas el proceso de contratación, habiendo determinado en un primer momento los proveedores o condiciones que van a formar parte del acuerdo marco, y en otro la adjudicación del contrato, entre otros aspectos. ¿Correcto? Es la idea de los acuerdos marcos, que se defina por etapas el proceso de contratación. ¿Ok? ¿Quién se va a encargar de los actos preparatorios? ¿Quién se va a encargar de la selección, de la ejecución de contrato? Y estos previamente ya han sido definidos por ese acuerdo marco, las condiciones y los proveedores previamente que van a participar
dentro de ese acuerdo marco. ¿Ok? Eso en cuanto a las modalidades de la contratación. Entonces, si hay una pregunta, ¿cuáles son las nuevas modalidades de contratación pública eficientes en la 32069? Contratos menores, compras por encargo, compras centralizadas, compras corporativas y compra pública de innovación y los acuerdos marcos. Son 7. Son 7 en la 32069, la Ley General de Contratación Pública. ¿Ok? Pero también el capítulo 2 nos habla y regula sobre la contratación para la prevención o atención a situaciones de emergencias. Lo que hoy conocemos como contratación directa, cuyas contrataciones directas se utilizan por temas de emergencia, por temas de desabastecimiento, o cuando es único proveedor, pero hay causales expresas, ¿ok? Con la norma vigente. Con la nueva ley se habla de compras competitivas, compras no competitivas. Veamos. Las contrataciones para la prevención o atención en situaciones de emergencia. Artículo 40. Son siguientes supuestos constituyen una situación de emergencia. Situaciones contenidas en temas de desastre sobre el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo, las emergencias sanitarias, los estados de alerta o emergencia declarados por la Autoridad Nacional de Sanidad, las situaciones que pongan en riesgo la seguridad y defensa del Estado, situaciones de riesgo estructural o de ruina en infraestructura pública. Son temas que la nueva ley define como temas de emergencia. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa si tengo una emergencia? Con la ley vigente, tú haces una contratación directa, porque una contratación directa elimina las dos primeras fases de la contratación pública: actos preparatorios, proceso de selección. ¿Ok? Con la nueva ley de contrataciones, ya no se va a conocer como compras, como contratación directa, ahora se va a conocer como compras no competitivas. ¿Ok? Y las herramientas que tú vas a tener que utilizar como Estado, como administración pública, ya no va a ser el SEACE, va a ser el PLADICOP. El PLADICOP, ¿qué es el PLADICOP? La plataforma digital para las contrataciones públicas. Lo que conocíamos como el SEACE, que era el sistema electrónico de las contrataciones del Estado. Ahora se va a llamar PLADICOP. PLADICOP. Plataforma digital para las contrataciones públicas. ¿Ok? Ahí vas a tener que registrar todo. Todas las compras. Y me refiero a todo, inclusive aquellas compras menores o iguales a las 8 ITs. Este sistema de información pertenece al MEF, al Ministerio de Economía y Finanzas. Integra a toda la plataforma que salvaguarde el acceso y disponibilidad de la información sobre la contratación dentro del ámbito de la presente ley. Régimen especial y contratos menores. El OS, que es el organismo, ¿no?, especializado en las contrataciones públicas, define en el ámbito operativo las características específicas de esta integración mediante instrumentos técnicos. ¿Ok? Entonces, PLADICOP es el sistema digital a través del cual se gestionan las transacciones electrónicas, las convocatorias que se realicen, el registro de información de los proveedores, el registro también correspondiente a todas las fases del proceso de contratación en esta plataforma digital. También va a brindar el PLADICOP un récord sobre la información histórica que tiene cada entidad
en cada contratación pública. ¿Ok? Así que cualquier ciudadano de a pie o periodista puede investigar a la entidad y decir, a ver, voy a entrar a Pladicop, a la plataforma digital de las contrataciones públicas. Y se va a dar cuenta que poniéndola, por ejemplo, Municipalidad de La Molina, ¿cuáles son tus históricos de compras? Va a acceder a esa información. Ojo, no es que con la nueva ley van a desaparecer mis históricos de las contrataciones que hice el 2020, el 2021, 2022, no, se mantiene ese histórico. Las actuaciones y actos realizados en la plataforma digital tienen la misma validez y eficacia de las actuaciones y actos realizados por medios manuales. El OS desarrolla y administra la Pladicop, ¿ok? Lo mismo que hace el OCE con el SEACE. Ahora lo va a hacer el OS, va a administrar y desarrollar esta plataforma digital de contrataciones públicas. OS emplea la información de Pladicop para gestionar el conocimiento en materia de compras públicas. La idea es principio de transparencia, salvaguardar el principio de publicidad. Esa es una herramienta, ¿correcto? Entonces el día de hoy estuvimos conversando y estamos conversando sobre las modalidades de contratación en la nueva ley de contrataciones en el artículo 32069, que son 7, ya lo hemos mencionado. Hemos visto también el tema de situaciones de emergencia, cuáles son las causas, a qué le llamamos emergencia, ya lo define la propia ley de contrataciones, porque cuando hay una emergencia vamos a tener que aplicar no los procesos clásicos, sino compras no competitivas, lo que hoy conocemos como contrataciones directas. ¿Ok? ¿Qué más? Los procesos de contratación. Ahora, también, antes que pasemos, ¿qué otra herramienta facilitadora de la contratación pública, aparte del Pladicop, se ha incorporado? También el tema de estandarización de requerimientos. La estandarización de requerimientos es el proceso realizado para uniformar los términos de referencia, especificaciones técnicas, requisitos de calificación y condiciones, ejecución contractual de bienes y servicios. Este va a ser una herramienta clave para estandarizar las compras en bienes, en servicios y en obras. ¿Cuáles son los estándares para definir y desarrollar los TDR antes de lanzar la convocatoria, por ejemplo? Otra de las herramientas que va a ser implementada por la nueva ley de contrataciones es los catálogos electrónicos de acuerdos marcos. Estos catálogos electrónicos que al día de hoy los maneja Perú Compras también se mantiene. ¿Ok? Se va a mantener los catálogos electrónicos que van a servir como una herramienta para la contratación pública. Y las entidades contratantes, las más de 3.000 entidades que tiene el país, que contratan bienes, servicios, incluidos en los catálogos electrónicos de acuerdos marcos, aplicando criterios de precio y calidad. Esto lo ha hecho Perú Compras a través de homologar los precios, los estándares que manejan los proveedores en temas de bienes y servicios. Esa herramienta que tiene Perú Compras y que está siendo desarrollada se va a mantener. ¿Ok? Se va a mantener. Pero una herramienta nueva que se está implementando también en la 32069 es los acuerdos mediante mecanismos diferenciados de adquisición, MDA. ¿Qué es el MDA? Acuerdos mediante mecanismos diferenciados de adquisición. Esto es nuevo. Lo define el artículo 44 de la 32069. ¿Qué nos dice? Las entidades contratantes, la administración pública, determinadas por el ente rector Sistema Nacional de Salud, salud, y sanidades, Policía Nacional del Perú, Fuerzas Armadas,
el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas, eh, pueden utilizar esta herramienta con el objeto de contratar tecnologías sanitarias para el diagnóstico y tratamiento de enfermedades raras, enfermedades oncológicas, enfermedades de alto costo. ¿Quién no tiene miedo a enfermarse, por ejemplo, de cáncer? Nadie está libre de tener esa enfermedad. ¿Qué se queja el pueblo? Que cuando uno va a Neoplásica, que es una de las entidades públicas que trata a pacientes con cáncer terminal o cáncer, a veces no encuentran las herramientas, los instrumentos para hacerte las pruebas o para llevar a cabo un tratamiento que tutele un derecho constitucional a la vida, a la salud. Entonces, la nueva ley de contrataciones, atendiendo esta necesidad pública de salud para temas de cáncer, para temas de enfermedades raras, como lo dice la propia ley, enfermedades complejas, ha establecido acuerdos mediante mecanismos de adquisición. Lo que van a hacer es compras con proveedores internacionales o temas de contrato de gobierno a gobierno, donde países más avanzados que han estudiado estas enfermedades, como ha pasado, por ejemplo, en pandemia, correcto, en pandemia, ¿qué teníamos? Un virus que nadie conocía, ¿ok? El COVID. Nadie conocía eso. En Perú, nuestros científicos desconocían, inclusive en el mundo. ¿A quién le comprábamos las vacunas? ¿No era determinados países que mediante su investigación, sus temas científicos, decían, bueno, esta es la vacuna, ¿correcto? ¿Qué hacíamos? El Estado tenía que comprar vacunas. Este tipo de acuerdos ya lo ha definido la nueva ley de contrataciones públicas en su artículo 44. Para temas de enfermedades raras, enfermedades complejas, no solamente a nivel de temas de cáncer, por ejemplo. Lo que te va a permitir es comprar aquellos bienes o herramientas o maquinarias para llevar el tratamiento y salvaguardar un derecho constitucional que es la vida, la salud. ¿Ok? Esta es una nueva herramienta, no está en la actual ley de contrataciones. Otra de las herramientas que encontramos es esta. Recapitulando, ¿qué herramientas nuevas vamos a tener en la ley de contrataciones? Está Pladicop, correcto, está estandarización de requerimientos, los catálogos electrónicos y los acuerdos mediante mecanismos diferenciados de adquisición. Esas son las herramientas que se vienen en la contratación pública. ¿Ok? ¿Qué más? Para ir desarrollando el tema de la sesión de hoy, que es modalidades de contratación. Que ya lo hemos visto, las modalidades son 7, pero hablemos ahora cómo se van a materializar esas modalidades de contratación utilizando esas herramientas que define la nueva ley de contrataciones dentro de un proceso. Porque todo es un proceso. Cuando uno quiere comprar bienes, cuando uno quiere comprar servicios, cuando uno quiere hacer un proyecto de obra pública o una consultoría, tiene que saber con claridad cuáles son las fases de contratación pública. Y tú puedes utilizar cualquier modalidad o cualquier método de contratación, pero las fases en la contratación pública son las mismas. ¿Ok? ¿Cuáles son esas fases? Y esto tomen nota. Tomen nota de las fases de la nueva ley de contratación, que se mantienen, solamente le han cambiado la denominación. La primera fase de la contratación pública en la ley 32069
actuaciones preparatorias. La segunda fase, selección. La tercera fase, ejecución contractual. Entonces, ¿cambia esto? ¿Cambia esto? No cambia. Se mantiene. Solamente que le han cambiado algunas palabras. En la actual ley, ¿cómo se conoce? Actos preparatorios. Proceso de selección. Ejecución de contrato. En la nueva ley, actuaciones preparatorias. Selección. Ejecución contractual. Le hicieron algunos ajustes a las palabras, pero en realidad esas tres fases de la contratación pública se mantienen. ¿Ok? Los procesos de contratación es el conjunto de etapas, procedimientos y actividades desarrolladas por las entidades contratantes con el objeto de abastecerse en bienes, servicios, obras, consultorías. Y estas tres fases son actuaciones preparatorias, selección y ejecución contractual. ¿Ok? Artículo 45 de la 32069. Así que, si tú quieres comprarle al Estado, si tú quieres contratar con el Estado, tienes que tener claro cuáles son las tres fases de contratación pública. Y si tú estás como área usuaria, órgano de contratación, logístico, abastecimiento, trabajas en una entidad y tienes el deber, la obligación de comprar bienes, servicios y obras, se viene el 2025. ¿Cuántos de ustedes, y escriban en el chat, cuántos de ustedes ya tienen su expediente de contratación? ¿Cuántos de ustedes ya saben, como entidad, como administración pública, qué es lo que van a comprar el 2025 en bienes, en obras, en servicios, en consultorías? Porque el 2025, en enero, ya deben llevarse a cabo la segunda fase de la contratación, que es la convocatoria, la selección. Porque obviamente el 2024 has planificado. ¿Saben cuál es el problema que tenemos en el Perú? Que no sabemos planificar, en su mayoría, no todos. Pero en la mayoría, el gran problema que tiene el Perú, la administración pública, es que no sabe planificar. Por eso uno va a hospitales y te dicen en la farmacia, no tenemos medicamento, no tenemos el stock de medicina, se ha acabado, vaya a comprar a la farmacia. Oiga, señor, pero yo pago mi seguro. El Estado me tiene que dar los medicamentos. No, señor, no tenemos stock. ¿Cuántos de ustedes que viven en diferentes distritos? A ver, coméntenme, ¿desde dónde nos están escuchando? ¿Desde qué distrito? ¿Desde qué ciudad? Yo vivo en Breña. Mi alcalde nunca ha hecho nada. Primer año, segundo año, tercer año. El último año empieza a romper pistas. Empieza a pintar las veredas. ¿Miento? O sea, le tomó 2, 3 años aprender cómo planificar para llevar a cabo un proceso de contratación. Vivo en Cusco. La obra. Pusieron la primera piedra, pero nunca ponen la última. ¿Dónde fallamos? Actuaciones preparatorias. Porque en actuaciones preparatorias se planifica. Se hace un estudio de mercados, se hace un cuadro de necesidades, se hace un plan de contratación, se elabora el expediente de contratación en bienes, servicios y en obras. Y si fallas ahí, correcto, si fallas en la primera fase, ya fallas en lo demás. Fallas en lo demás. Y eso es lo que pasa, que no sabemos planificar.
Es por eso que varios de ustedes dicen, no es que hay que cambiar de presidente de la República, ¿no? Porque no hace nada por la seguridad, porque no hace nada por la salud, porque no hace nada por la educación. Y tal vez es cierto, y tal vez es cierto. Pero creen que poniendo un nuevo presidente o un nuevo Congreso, ¿esto se soluciona? ¿Cuántos de ustedes creen eso? ¿Qué es lo que pide un sector del pueblo, un sector de la prensa? Hay que cambiar a la presidenta de la República porque no hace nada, es incompetente, ineficiente, y tal vez sea cierto. Hay que cambiar de ministros porque no saben hacer nada. Tal vez sea cierto. Hay que cambiar de Congreso, pues son unos ladrones. Tal vez sea cierto. ¿Ok? Pero el punto es, cambiando a un ministro, cambiando a un presidente, cambiando a un nuevo alcalde, a un nuevo funcionario, ¿solucionas el tema? ¿Ustedes creen que la contratación pública funciona así? Que cambias a un nuevo presidente, alcalde, congreso, y ya de la noche a la mañana ya tienes hospitales, colegios, medicinas, lo que ustedes quieran. No funciona así. Si funcionara así, yo estaría de acuerdo y diría, bueno, hay que cambiar de presidente inmediatamente. Nos falta un año, ¿ah? Para nuevas elecciones. Nos falta un año. ¿De nada serviría vacar a la presidenta actual? Porque el nuevo presidente, ¿qué creen que ejecuta? ¿Qué plan anual de contrataciones creen que ejecuta? ¿El que va a ser él o el que dejó el actual gobierno? Les voy a poner otro ejemplo. Cuando se va a elegir el 2026 al nuevo presidente, ¿cuándo se sienta y cuándo juramenta como nuevo presidente? En julio. Julio 2026 vamos a tener un nuevo presidente. Ojalá que sea alguien que sepa hacer gestión pública. ¿Ok? Y ojalá que votemos bien. Pero ¿cuál es el ejemplo? Entra en julio 2026 el nuevo presidente. ¿Qué plan de contratación ejecuta? ¿Qué plan? ¿El que hizo o el que ya dejó el anterior gobierno? ¿Qué pasa cuando entra un nuevo alcalde? ¿Qué ejecuta? ¿El anterior proyecto que dejó la anterior administración o es que él entra con su nuevo plan? La contratación pública funciona planificando un año anterior. Las compras del 2025 han sido planificadas el 2024 y se van a convocar y se van a ejecutar el próximo año. La planificación, los actos preparatorios del 2025 se planifican el 2025 y se van a convocar el 2026. Así funciona. Entonces no se dejen engañar. Porque la solución no es decir, bueno, me cambio de alcalde, me cambio de congreso, me cambio de presidente y va a mejorar la salud, el tema de la seguridad. No, porque esta planificación, un nuevo alcalde, un nuevo presidente que va a entrar, va a ejecutar el plan que ha dejado la anterior gestión en su primer año. Es por eso que mal hacen los periodistas en decirle, ya vas 100 años de gestión, 100 días de la primera gestión, del nuevo presidente, del nuevo alcalde. ¿Qué has hecho? ¿Qué vas a hacer en 100 días? ¿Qué vas a hacer en un mes? ¿Creen que los actos preparatorios se hacen en un mes? Los actos preparatorios por lo menos le demanda a la administración pública 3 a 6 meses, por lo menos.
3 a 6 meses te demora en planificar. Por eso es que tú hablas de planificación un año antes. Porque si no has planificado el 2024, ¿qué es lo que vas a ejecutar el 2025? Y hay varias entidades que ni siquiera han planificado, ¿ah? Y eso no es que te lo dice la ley, nada. La ley te dice, y la Ley General de Abastecimiento Público, que te puedes proyectar para el 2025, para el 2026. Pero tienes que partir de la planificación, de los actos preparatorios. Es por eso que esta primera fase de la contratación pública, actuaciones preparatorias, es como si yo les pregunto, ¿cuál es la primera, qué es lo importante cuando uno quiere construir su casa? Todos queremos nuestra casa, ¿correcto? Es nuestro sueño tener nuestra casa propia. Ya tienes el terreno. ¿Cuál sería la clave para que tú hagas y construyas y edifiques tu casa? ¿Se acuerdan del cuento de los tres chanchitos? ¿Quién edificó mejor? ¿Qué hermano edificó mejor? ¿Cuál es la clave de una buena contratación? Los cimientos, las columnas que le vas a poner a tu casa. Si haces mal eso, esa casa se derrumba. Ese puente, como dicen, se desplomó. Esa contratación va a estar mal hecha. Y todo empieza desde los actos preparatorios. Por eso la planificación es importante. Hacer un buen estudio de mercado, hacer un cuadro de necesidades, elaborar tu plan anual de contrataciones es clave para la ejecución del año fiscal siguiente. Es por eso que la nueva ley de contrataciones en su artículo 45 habla del proceso de contratación y mantiene estas tres etapas: actuaciones preparatorias, selección, ejecución contractual. En resumen y en sencillo, actuaciones preparatorias es planificar, es saber planificar. Y no tienes que planificar a última hora, tienes que planificar tu compra un año antes, ¿ok? Un año antes por lo menos. Así funciona la contratación pública. Tú te adelantas. Pero lamentablemente en nuestra cultura, no digo en todos, ¿ah? Es que estamos acostumbrados a planificar a último momento, a comprar a última hora. Les voy a poner un ejemplo. Se acerca Navidad. ¿Cuántos de nosotros no hemos comprado el panetón, el pavo, el pollo, el lechón, etcétera? No hemos comprado ni los regalos. ¿Cuándo esperamos hacer eso? Un día antes, el mismo día, a horas de celebrar la Navidad. ¿Cómo tendrías que planificar esa compra que vas a hacer en diciembre? El 2023 tendrías que planificar cuántos panetones va a necesitar el Ministerio del Interior para su personal. ¿Cuántos pavos va a comprar? Si va a haber canasto o no. Si va a haber regalos o no. Todo eso lo planifico un año antes para pedir mi presupuesto público, para pedir mi partida. Así funciona. Por eso te adelantas un año. No lo haces a última hora. Si lo haces, y si haces actuaciones preparatorias, planificas a último momento, es por eso que el pueblo no ve resultados. Y cuando dicen, oye, me has prometido, alcalde, colegios, me has prometido escuelas, me has prometido mejorar los alimentos de los niños, me has prometido seguridad, sí, pero tienes el dinero, pero no has planificado tu expediente. Ahí vamos, ahí vamos. Y esos son los grandes problemas que pasan en una mala gestión de la administración pública. ¿Correcto? Es por eso que tú, si tienes el poder,
Si algún día uno de ustedes quiere ser alcalde, presidente, congresista, titular, o ya son, hay algunos de ustedes que ya son funcionarios públicos, y si estás dentro del órgano de contratación, tú tienes que ser responsable en la planificación. Es por eso que yo les pregunto, ¿cuántos de ustedes ya han planificado las compras del 2025, del 2026? ¿Cuántos? Porque si no planificas, ¿cómo pides el presupuesto? Y luego vienen alcaldes, ¿no? Que salen en los medios de prensa. No, que el MEF no me ha dado presupuesto y no tengo presupuesto para ejecutar este proyecto. Oiga, señor, pero lo estás pidiendo a mitad de año. ¿Por qué no lo has planificado un año antes? No funciona así. Pedirle en el camino. Y esa es la mala costumbre de alcaldes, de gobernadores, de que a mitad de año dicen, quiero hacer tal obra. Voy a pedirle una partida presupuestal al gobierno, al ejecutivo. No me la da, mira. No me dio mi partida presupuestal el actual gobierno. Es por culpa del gobierno que no me da presupuesto. No es por culpa del gobierno. Estamos mitad de año del 2024. ¿Cómo se te ocurre pedir presupuesto? Esto lo has tenido que hacer el 2023. Cuando tú planificas, le llevas tu expediente de contratación, le dices al MEF, yo como alcalde de Ayacucho necesito, para obras tengo 10 proyectos, para servicios tengo 30 proyectos, para bienes tengo 50 proyectos. En total necesito un presupuesto para el 2024 de 50.000 millones de soles. Pero eso lo haces diciembre 2023 para pedirle presupuesto al MEF el 2024 y que te lo asigne y ejecutas el 2024. Te adelantas un año. No le pides a mitad de año algo que se te olvidó planificar. Porque el MEF no tiene dinero. No tiene. O si lo tiene, obviamente está haciendo caja para hablar del presupuesto público del 2025. Así funciona la contratación pública, hay etapas. Y esto a veces por desconocimiento, ignorancia, pasa en diferentes gobiernos municipales, provinciales, y que terminan diciéndole, no, bueno, yo te doy un Rolex y me das mi presupuesto. ¿Así funciona? ¿Han escuchado el caso Rolex? Pedir presupuesto es regalarle un Rolex y decirle, a ver, dame ejecutivo millones para mi proyecto. No funciona así. No le tienes que dar un Rolex a nadie para que te dé un presupuesto. Lo único que tienes que hacer es saber planificar un año antes. Eso se llama actuaciones preparatorias. Primera fase de la contratación pública. Saber planificar. No es necesario que vayas y le des un Rolex y le digas, bueno, ahora sí, dame presupuesto para tal proyecto de obra pública. No funciona así. No tienes que darle nada a nadie, como alcalde, como funcionario, no. Solamente tienes que aprender a planificar y lanzar tu proceso de selección de manera oportuna. Es por eso, el nuevo presidente que va a entrar el 2026, el nuevo alcalde que va a entrar el 2026, ¿creen que ese 2026 que ingrese va a planificar? No, simplemente va a tener que ejecutar lo ya planificado por la anterior gestión. ¿Qué tendrías que hacer como nuevo presidente, como nuevo alcalde? En esa mitad de año, empezar a planificar para el próximo año. Eso sí se le puede exigir. Pero no vale exigirle, pues, a ver, señor alcalde, ¿qué hiciste en tus 100 primeros días? No puedes hacer mucho, salvo ejecutar lo ya planificado. ¿Ok? Pero a un alcalde o un presidente sí se le puede exigir lo que va a ser el próximo año. ¿Ok? Entonces, sí se le puede exigir lo que va a ser el 2027, por ejemplo. No digo que tampoco se pueda hacer nada,
pero es más complicado porque no tienes el factor presupuesto público. Salvo que quieras aplicar una APP, buscar una inversión, hacer una concesión, lo que está haciendo el actual alcalde de Lima, que es criticado. El alcalde de Lima es criticado porque compró trenes viejos, ¿no? Esa es la crítica, ¿no? Compraste y ni siquiera compró. Le han donado. Le han donado por su gestión. Y esa donación únicamente va a haber gastos, obviamente, el flete, el traer el tema de esos vagones, de casi 20 millones. Pero ¿cuánto se está ahorrando el Estado en comprar esos vagones? ¿Ok? Cuando uno quiere hacer gestión, también parte de eso, de hacer acuerdos internacionales, contratos de gobierno a gobierno. Eso sí lo puedes hacer. Pero para eso hay que saber hacer gestión pública, ¿no? No como anteriores alcaldes, ¿no? Que inauguraban una pista y ahí la cámara, la prensa les aplaudía, les decía, uy, miren, inauguró una pista, qué gran cambio, qué gran gestión de la alcaldesa Villarán. Pero ahora le traen vagones que cuestan millones y le critican, ¿no? No, ¿por qué compraste? O sea, no hay crítica al transporte público actual que tenemos, que pasan accidentes, que te matan, que contamina, eso no. Van a traer trenes modernos, con aire acondicionado, que se utilizan en países de primer mundo y le critican eso. Fíjense cómo somos, ¿ah? Así es el peruano, la meta. No todos, pero algún sector. Pero en la contratación pública, cuando tú quieras comprar bienes, servicios y obras, ojo, lo que tú tienes que hacer es planificar las contrataciones. Y si no tienes presupuesto, factor presupuesto, que es una valla que tiene que vencer cada funcionario, cada entidad, tienes que ser creativo. No solamente apliques ley de contratación pública. Ya les he enseñado y lo repito varias veces. No, el Estado no solamente compra aplicando la ley 30.22.5 o la nueva ley de contrataciones, la 32.069. Puedes aplicar APPs, asociación pública y privada. Puedes aplicar concesiones. Puedes aplicar contratos de gobierno a gobierno. Puedes contratar contratos NEC, contratos FIDIC. Puede ser convenios internacionales, contratos ley. Puedes comprar de diferentes maneras. Y uno hace una concesión porque no tienes como Estado presupuesto. Estás buscando un inversionista para que el inversionista inyecte todo su capital y luego le des una concesión y recupere su dinero. Pero ya tienes la obra, ya mejoraste el transporte, lo que también está haciendo el actual alcalde de Lima. Está haciendo el metro, la línea 2. El metropolitano ya tiene una vía, ahora va a ser la otra. Para eso tiene que ser obviamente un proyecto de inversión. Y ese proyecto de inversión se va a manejar a través de un convenio internacional. Hay el presupuesto, lo está haciendo. No que por qué destruyó el parque. No por qué destruyó el mercadito. Entonces, ¿cómo se hace en la pista? ¿Qué quieren? ¿Que vuele? Siempre va a haber riesgo. En todo proyecto siempre va a haber una parte perjudicada. Pero pensemos la finalidad pública. ¿A cuántos peruanos va a beneficiar el transporte público? Entonces, hay que tomar decisiones. Y eso es lo que le falta a varios de los funcionarios. No toman decisiones, no planifican, no convocan, no ejecutan su presupuesto. Estamos 21 de noviembre del 2024. Yo les reto algo.
Al menos llévense esto de esta clase. Yo les reto, ustedes viven en algún distrito de Lima o de donde me estén viendo. Entren al MEF, entren a internet, pongan ahí. Presupuesto ejecutado por la municipalidad, municipalidad del gobierno regional de Ica. ¿Cuánto de, cuánto de su presupuesto a noviembre de 2024 ejecutado? Ministerio de Transportes y de Comunicaciones, ¿cuánto de su presupuesto ha ejecutado? Tu alcalde, por el cual has votado en tu distrito, ¿cuánto de presupuesto asignado ha ejecutado? Y se van a dar con la triste realidad que ha ejecutado menos del 60% o 50%. Y ya estamos en noviembre. Si no ejecutas ese dinero retorna al MEF. Y cuando tú le pidas 2025 MEF, dame dinero, el MEF te va a decir algo lógico. ¿Por qué me pides dinero si no sabes ejecutar el presupuesto? ¿Por qué me pides el doble de presupuesto si este año 2024 ni has ejecutado la mitad de tu presupuesto? Ahí viene el tema. ¿Y por qué? Porque no sabes planificar. Primera fase de la contratación pública, entonces, actuaciones preparatorias. Artículo 45 de la 32069. Y eso es lo que vamos a ver la sesión posterior, el próximo jueves. Vamos a hablar sobre, no el próximo jueves, porque el próximo jueves hay un evento de la séptima cumbre de mujeres en el mundo del arbitraje, así que eso lo vamos a correr. Pero la sesión posterior vamos a conversar sobre el proceso de contratación. ¿Cómo se elabora un requerimiento? ¿Ok? ¿Cómo se hace una interacción del mercado? ¿Cómo se hace una estrategia de contratación? ¿Cómo se hace un expediente de contratación? ¿Cómo se convoca en la nueva ley de contrataciones? ¿Cómo se ejecuta? Todo eso lo vamos a ver la próxima clase. ¿Ok? Hoy día hemos hablado de las modalidades de contratación, hemos conversado sobre las herramientas que hay en la nueva ley de contrataciones, hemos conversado también sobre las contrataciones por emergencia, ¿correcto? Así que con esto cerramos la sesión de hoy.